Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca del Multisim, que es un software de simulación para circuitos. Es muy fácil de utilizar, muy intuitivo, ya que se parece pues a la interfaz por ventanas de Windows, ¿sí? Entonces, eh, empecemos diciendo por qué es necesario o por qué es de gran utilidad utilizar estos software de simulación. Básicamente porque nos ahorran tiempo y dinero, ¿sí? Cuando yo estoy montando un circuito físicamente en una baquela o en una protoboard sin simularlo antes, voy a correr el riesgo que haya hecho algún error, haya cometido algún error a la hora de diseñar el circuito y este no me funcione. Entonces voy a tener que desmontar nuevamente el circuito, hacer medidas en el circuito. Con los simuladores montamos el circuito virtual, hacemos todas las medidas que necesitemos y verificamos que todo esté funcionando correctamente. Cuando ya vea que está funcionando correctamente, pues entonces ya puedo empezar a simularlo, a montarlo en la baquela o en la protoboard físicamente sin tener ningún inconveniente. Y seguramente nos va a funcionar pues a la primera vez el circuito. Entonces empecemos mirando la interfaz gráfica del Multisim. Acá en la parte superior tenemos una barra de herramientas, como cualquier archivo del Office, ¿cierto? Donde tenemos para una nueva hoja de diseño, abrir un archivo, ejemplos que trae guardados, cerrar, guardar, exportar. Tenemos una parte para editar, vista, pues están las herramientas, ¿sí? Pero lo que a nosotros nos interesa realmente ahora en este tutorial básico de Multisim es cómo empezar a trabajar con Multisim, ¿sí? Acá hay una barra de herramientas también, esta que estoy pasando el cursor del mouse. Podemos encontrar en esta parte donde dice colocar fuente. Cuando yo cliqueo se me abren las opciones de fuentes que yo pueda necesitar: una fuente alterna, una fuente de corriente directa, una GND, ground, baterías, VCC, y pues en general ahí podemos utilizarlas. Ahora vamos a empezar con una fuente de corriente directa. Damos a aceptar, ella me la sostiene ahí hasta que yo dé clic en la hoja donde la vaya a poner y listo. Si ya no necesito más fuentes, doy cerrar. También tenemos acá donde dice colocar básico, componentes básicos. Se me abre una ventana donde están los componentes básicos. Están potenciómetros, inductores, capacitores, resistencias variables, que son los potenciómetros, capacitores electrolíticos o condensadores, bobinas, capacitores cerámicos, que este es el símbolo. El del electrolítico es con la curva acá, que significa que es el negativo. Transformadores, switches, y pues hay una gran cantidad de componentes que puedo utilizar, ¿cierto? Este es un deep switch, miren el encapsulado, pues tenemos 1, 2, 3, 4 posiciones. Este es un deep switch de 8 posiciones. El deep switch es simplemente un interruptor abierto o cerrado que se utiliza mucho para los circuitos en electrónica digital. Por ahora nos va a interesar poner una resistencia. Vamos a poner 4 resistencias. Entonces doy a aceptar, ponemos una acá, se me vuelve a abrir la ventana, doy a aceptar, ponemos una acá, aceptar, otra por acá, aceptar, y vamos a poner, esta me fue por acá. Para moverla simplemente la posicionamos o la sujetamos con el mouse y la arrastramos a donde queramos ponerla. Ahí ya tenemos nuestras 4 resistencias. Ahora vamos a hacer la conexión. Si yo veo acá, cuando estoy poniendo el cursor del mouse cerca de la batería, se me habilita un punto. Quiere decir que ya está el cable para conectar. Entonces lo que yo hago es simplemente presionar el clic izquierdo del mouse hasta la posición que desee llevarlo, hasta la posición de la otra resistencia. Y aquí la selecciono y la subo un poquito para que me quede parejo. Igual con esta.
y ahí quedan nuestras resistencias conectadas. Acá, para que quede mejor estéticamente, la selecciono y la bajo con el mouse. Esta resistencia la selecciono hasta que se quede, selecciono un cuadrado, y con el teclado doy control R y ella me gira de posición, y ahí ya me queda más fácil conectarlo. Entonces acá, para que quede también visualmente mejor, vamos a hacer esta conexión acá, a correrla un poco hacia la derecha. Bueno, ya tenemos nuestro circuito básico, ¿sí? Vamos a cambiar los valores de las resistencias. Simplemente vamos a decir que R1 va a ser de 4.7 kiloohmios, ¿sí? Entonces yo pongo ahí, le doy doble clic en la resistencia, se me abre esta ventana y coloco 4.7K. Le doy a aceptar y ya me queda ahí de 4700 ohmios o 4.7K. Esta R2 vamos a dejarla de 1K, esta vamos a dejarla de 330 ohmios, entonces no ponemos K, enter, me queda 330, y esta otra vamos a ponerla de 560 ohmios. Perfecto, ya tenemos nuestro circuito. Ahora yo necesito saber qué corriente me está pasando por acá, por R2. Entonces yo simplemente lo que voy a hacer es, como sabemos que la corriente se mide en serie, ¿sí? La corriente se mide en serie en un circuito, se hace parte del circuito el instrumento de medida. Entonces voy a borrar esa línea y ahí me quedó abierto. En la parte derecha hay una barra lateral donde tiene todos los instrumentos de medida que yo pueda necesitar. Entonces si lo vamos pasando, tenemos acá el multímetro, tenemos acá un generador de funciones, un batímetro para medir vatios, osciloscopio de 4 canales, trazador de Bode, contador de frecuencia, generador de palabra, convertidor lógico. Pues tenemos una gran cantidad de instrumentos de medida que nos pueden ser útiles, pero a medida que vamos avanzando con los cursos de electrónica, pues vamos a ir conociéndolos más a fondo y utilizarlos. En este caso nos va a interesar utilizar el multímetro. Lo selecciono, él se me viene acá como cuando tengo un componente nuevo y lo cliqueo donde lo quiera posicionar. Ahora vamos a cambiarlo hacia acá y vamos a conectarlo. Lo voy a poner en esta forma para que me queden más fácil las conexiones. Esta es a positivo y acá va conectado a negativo. Si ven, está en serie. Lo que viene es, la corriente viene por acá, pasa por R2, viene por este cable, pasa al instrumento de medida, toma la medición y se devuelve y cierra circuito, ¿sí? Ahora vamos a medir la corriente también que está circulando en este punto. Entonces selecciono el cable, le doy suprimir para que se borre, saco nuevamente un instrumento de medida que es el multímetro, lo posiciono y le pongo pues los cables de conexión, y ahí ya tengo la corriente que está pasando por esta parte, por R3 y por R4, porque sabemos que la corriente en un circuito en serie es la misma y en paralelo es diferente, ¿sí? Bueno, ahora vamos a medir la corriente total. Vamos a quitar este cable y vamos a poner otro instrumento de medida. Acá. Este instrumento de medida, que es el tercero, me va a medir la corriente total que está circulando por este circuito. Este me está midiendo la corriente que está pasando por esta malla y este me está midiendo la corriente que está pasando por R2. Ahora ya tenemos los instrumentos posicionados y listos para hacer la medida. En esta barra de herramientas hay un botón que es de play, de poner en funcionamiento el circuito. Yo simplemente le doy clic y él en este momento ya está funcionando. Ahí nos dice que hay un error, que el circuito no tiene tierra, entonces vamos a poner una tierra. De acá, generalmente siempre para estos efectos de simulación nos pide una tierra. Le doy ground, aceptar y la posiciono acá en la parte negativa de la fuente
y la cableo y listo. Vamos a intentar nuevamente darle play. No salió el error, en este momento ya está funcionando. Doy doble clic acá, se me abre el multímetro, pero miren que yo tengo las conexiones para medir corriente, entonces la debo pasar a corriente y así sucesivamente con todos para poder que me mida la corriente que es. Acá ya tenemos entonces, esta es la corriente que está pasando por esta es la corriente total del circuito y esta es la corriente que está pasando por acá. Si vemos la sumatoria de la corriente que está pasando por R2 y R3 y R4, o sea, la sumatoria de R2 más la sumatoria de R3 y R4 de las corrientes, me va a dar la corriente total del circuito. Entonces aquí podemos ver que el circuito está funcionando, simulado, y puedo tener cuenta, pues, ya sabiendo las corrientes, los otros datos pues, que llegue a necesitar. También puedo medir voltaje, entonces vamos a medir el voltaje o la caída de tensión que está cayendo en R1. Entonces doy stop, saco nuevamente otro instrumento de medida. Como en esta ocasión voy a medir voltaje, pues no tengo que desconectar ningún cable, simplemente lo mido en paralelo en la resistencia, ¿sí? Y acá ya le doy play nuevamente. Entonces aquí doy doble clic y ya sé que acá está cayendo ese voltaje. En esta resistencia de 4.7 kiloohmios está cayendo 10.907 voltios. Eso quiere decir que vienen estos 12 voltios de la fuente de tensión, salen, miden la corriente acá, aquí no hay ninguna caída de tensión. Cuando pasa por la resistencia caen 10.907 voltios, ¿sí? O sea que después de esta resistencia, en este punto, el voltaje va a ser el voltaje de la fuente menos la caída de tensión en R1. Vamos a comprobarlo. Sacamos otro instrumento de medida, un multímetro, para medir voltaje. Vamos a conectar este a este punto, que es donde vamos a necesitar medir el voltaje, y este a negativo, que es hacia acá. Damos play y vamos a sacar este acá. ¿Sí ven? Y aquí en este caso ya tenemos prácticamente los 12 voltios que nos está suministrando la fuente. La caída de tensión en esta resistencia es de 10 voltios, o sea que en este punto ya hay el voltaje de la fuente menos el voltaje en la caída de tensión, y ese voltaje de 10 voltios, de 1 voltio, perdón, está alimentando esta resistencia y está alimentando esta otra resistencia. ¿Sí? Este es un video sencillo para los que están empezando con el mundo de la electrónica y puedan simular sus circuitos. Más adelante vamos a hacer unos circuitos más complejos. Por ahora vamos a dejar este video hasta acá. Espero que les sirva, les sea de utilidad para que conocieran pues la interfaz del multisim, y los invito a que se suscriban al canal del profe Jaramillo y que me visiten en el sitio, en la web, elprofejaramillo.info. Ahí voy a estar subiendo toda la información de los videos y de todo lo que hagamos. Bueno, no siendo más, me despido. Hasta la próxima.